dar la conclusión de un curso taller que se hizo con dos de las vicarías, la Vicaría Padre Misericordioso y San Pedro, sobre un entrenamiento a algunos animadores precisamente de la Lección Divina, enviados por sus propios párrocos. Entonces se da cuenta uno que precisamente esto hace mucho bien a la iglesia y bueno, qué bueno, Padre, y todos ustedes, que sea de bien para ustedes mismos, para sus comunidades, porque lo que nosotros estudiamos no es para beneficio propio, no es para decir que yo sé más que otro parroquiano, que otro presbítero, que otro servidor, sino es para afianzar, manteniéndonos en el tema, nuestra pertenencia a Cristo, nuestra pertenencia a la iglesia. ¿Qué es lo que marca? Pues que a veces se convierte en una palabra de moda, pero es una característica de la iglesia, ese caminar juntos, ese principio de la sinodalidad. Entonces, pues hoy quiero continuar y un poco retomar la lectura que estábamos haciendo precisamente desde el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que precisamente iniciábamos en la ocasión anterior. La explicación, porque precisamente aquí, al final de la primera parte del Evangelio, Jesús nos daba toda una enseñanza acerca de lo que es la pertenencia. Y un poco retomando también lo que decía el padre Gerson, pues aquí yo no quise desarrollar simplemente un curso de San Juan, porque pues hay tantos cursos disponibles, las mismas notas de la Biblia, a las cuales yo los invito siempre a consultar, siempre a estudiar, pues están allí. Aquí que hemos visto un panorama muy rápido de algunos aspectos del Evangelio desde esta perspectiva de la permanencia, de la pertenencia. Entonces, pues es un poco lo que veíamos ya desde hace 8 días. Retomando rápidamente, recordemos una diferencia que hace Jesús allí en el capítulo 10, versículos 1 al 5. Entonces, este ya lo habíamos leído en la ocasión anterior, lo voy simplemente a retomar. Una diferencia, el pastor en neto contraste con el ladrón. Y recordábamos qué es lo que los diferencia, la legitimidad. La legitimidad del pastor respecto a la del ladrón. ¿Dónde se ve la legitimidad? Que el pastor entra por la puerta, a este le abre el portero. El ladrón tiene que inmiscuirse, meterse con al corral, al redil de las ovejas, por otro lado. Entonces, la legitimidad es lo importante. Y esto digno de reconocerse al inicio o mejor digamos, en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva también estaba en juego el tema de la legitimidad. ¿Quién puede llegar a las ovejas? Y hoy día eso sigue en debate. Recordemos que hay personas que lamentablemente niegan la eclesialidad, niegan la legitimidad, reniegan de sus propios pastores y prefieren que llegue un salteador, un bandido. Entonces aquí tratamos del pastoreo formal o del seguimiento formal. Es el legítimo, el que entra por la puerta. Tantas personas caen en garras de estafadores, de doctrinas falsas que van en detrimento de su propia persona, de su propio bienestar, de la propia salvación, porque no se reconoce la legitimidad de quien tiene precisamente, repito, valga la redundancia, el mandato legítimo de llegar a las ovejas. Y recordemos que eso es un círculo, porque aquí cuando el Evangelio describe
¿qué es lo que realmente hace el portero respecto al pastor? Dice, el portero le abre, es decir, entrada legítima. Segundo, ¿qué hay? Porque lo dice enseguida, y aquí está en negrilla, las ovejas son propias, ¿sí? Le pertenecen. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa pertenencia? Las ovejas escuchan su voz, la reconocen, la escuchan y recordábamos el martes pasado, es decir, obedecen su voz. Hay una relación personalizada. Por eso en la iglesia, a partir o con base en el Evangelio de Juan, no es la iglesia de la masificación, es el redil donde el pastor Jesús conoce a cada uno por su nombre. Cada uno tiene una relación personal, pero las ovejas no están separadas. Fijémonos que incluso se habla de un plural. Son las propias ovejas, a las cuales saca del corral donde pasan la noche, pero dice camina delante de ellas, y habíamos hecho mención a eso, el maestro, el pastor, ¿qué tienen en común? Mientras que el maestro enseña y el pastor guía, las ovejas o los discípulos responden de la misma manera, van detrás. Las ovejas lo siguen. Fíjense que aquí las ovejas hacen lo que hace un discípulo, seguir. ¿Por qué? Y aquí hay otra relación. ¿Por qué se sigue al pastor? Porque se conoce su voz. Mientras que a un extraño no lo seguirán porque no hay ese conocimiento. Fíjense, veíamos también hace 8 días que la Biblia nos habla de la relación entre Dios y los seres humanos. Es una relación de conocimiento, mutuo conocimiento entre el pastor en este caso y sus ovejas. Él las conoce, por eso las llama por el nombre. Las ovejas también lo reconocen por el nombre. Y esto es súper importante porque en este mundo donde hay tantas voces que llaman a tantas cosas, las ovejas reconocen su voz. Aquí muchas de ustedes son mamás y pues han visto cómo la voz de una mamá calma al hijo, calma al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé reconoce su voz. Le puede hablar la mejor amiga de la mamá al bebé que llora, incluso una hermana, una abuela, pero cuando habla la mamá, inmediatamente el bebé reconoce su voz. Podríamos decir que de manera análoga, las ovejas reconocen al pastor. ¿Por qué el bebé reconoce a su mamá? Por la voz. ¿Y por qué lo calma? Porque hay pertenencia, porque le pertenece, porque es propio de la mamá. Y las ovejas aquí, en este caso, son propias. Otra imagen que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, de Juan, es la imagen de la puerta. Y aquí Jesús se toma la palabra un poco para determinar como una denuncia, porque aquí ya él no es el pastor, aquí usa otra oveja, otra imagen. Yo soy la puerta. Quien no entra por la puerta, no va, no actúa en beneficio de las ovejas. Por eso dice aquí, todos los que han venido antes de mí eran ladrones y bandidos. Por eso ha destacado antes que solo el pastor entra legítimamente al rebaño, mientras quien entra por otro lado, mientras que no posee el carácter de legitimidad, pues es ladrón y bandido. Y dice, antes de mí todos eran bando de bandidos, ladrones, y las ovejas no lo escuchan. Yo puse estos versículos acá porque quiero enfatizar sobre todo
¿Cuál es la consecuencia de cuando viene el ladrón? Dice, el ladrón viene con un propósito: robar, matar y destruir. Al ladrón le gustan las ovejitas, pero para echarles muela, podríamos decir, ¿sí? Para valerse de ellas. El pastor busca el bienestar de las ovejas. Y aquí es la primera vez que Jesús se compara de manera indirecta, pero muy clara, con el pastor. Los primeros versículos jamás había dicho yo soy el pastor, pero aquí dice, el ladrón viene para matar, para robar, matar y dispersar, sería el verbo en griego. Robar, matar y dispersar o destruir también. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ahí está la diferencia. Jesús es el pastor que da la vida, vida en abundancia para sus ovejas. ¿Por qué? Porque le pertenecen, porque son y las sienten realidad propias. E inmediatamente después del versículo 10, pues en los versículos 11 al 16 ya nos pone otra comparación. Jesús el pastor, pero ahora viene respecto a otro tipo de persona que se acerca a las ovejas, el asalariado, el que se acerca a las ovejas no por vocación, como el pastor, no porque le pertenecen, sino por profesión. Entonces aquí dice, bueno, es lo que vamos a ver enseguida. Y les pido que alguien que nos quiera leer el texto para explicarlo enseguida. Olga Angélica, por favor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni las ovejas son propias, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, a las que también debo guiar. Ellas escucharán mi voz y habrá así un solo rebaño con un solo pastor. Gracias, Olga. Y miren, aquí el contraste no es entre el pastor y un ladrón, es el pastor y el asalariado. Qué peligro que es el asalariado. Ojo, no estamos aquí hablando, Jesús no está hablando contra los empleados, ¿cierto? Sino contra quienes ejercen el pastoreo, repito, no por vocación, sino únicamente por profesión. Aquí, ¿qué pasa? Que no me puedo devolver. Entonces, eh, vea que cuando viene un extraño, dice, a un extraño, termina aquí el final de los versículos 1 al 5, nunca lo siguen, sino que huyen de él. Entonces, a un extraño, a un ladrón, las ovejas huyen, pero del asalariado no huyen, ¿sí? Del trabajador que trabaja eh, para proteger las ovejas, pues no huyen. Entonces, por eso es peligroso. Ojo, ¿por qué esto? Porque lo explica el mismo Jesús. Es que como las ovejas no le pertenecen, no son propias, las ovejas no son propias, pues el asalariado, el trabajador, ¿para qué trabaja? Pongan en el chat. Un trabajador, ¿para qué trabaja? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Un objetivo humano del trabajo.
¿Para qué se trabaja? A ver, miro aquí que han escrito. Todavía nada. Bueno, el salario, pero para qué es el salario y para qué es la paga? ¿Para qué es el sueldo? ¿Para qué son esas ganancias? ¿Para qué sirven? para Exacto, para subsistir. sobrevivir, para el sustento, para vivir. Un trabajador trabaja para vivir, para su bienestar, para dignificar la vida, su vida y la de su familia. Entonces, él, ¿por qué está allí trabajando? Por una cosa noble, que es su propia vida. Eso está muy bien. Entonces, como yo trabajo para tener vida, vea, fíjense que eso es lo que busca el Evangelio. Recuerden el propósito del Evangelio. Estas cosas fueron escritas para que crean en Él y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el asalariado, el trabajador, el empleado también busca la vida. Por eso sería ilógico que si él está en el trabajo para buscar la vida, pues se le vaya a enfrentar a un lobo que lo puede matar. Entonces, bueno, estamos hablando hace 2000 años, de pronto los lobos eran un poquito más bravos. Seguramente de ahí para acá hemos domesticado más lobos y los hemos convertido en perritos, pero pues un lobo es una fiera, un animal salvaje. Entonces, si yo estoy buscando la vida, es lógico que yo no voy a poner mi vida en riesgo. La vida no se pone en riesgo en el trabajo. Quienes estamos en alguna entidad, hay por ahí un comité de, ¿cómo se llama? Salud y seguridad en el trabajo, que es obligatorio por ley en Colombia. ¿Por qué? Porque el trabajo debe promover la vida del empleado, la vida del asalariado. Entonces, el asalariado no es malo. El asalariado, el empleado, respecto a las ovejas, entra legítimamente al redil porque tiene el carnet, tiene el acceso. Pero ojo, está allí porque le interesa su propia vida. Las ovejas para él son un medio de subsistencia, no porque se las vaya a comer como el ladrón, sino porque implican para él el salario con el cual vive. Por eso no va, cuando pone en una balanza su vida y la de las ovejas, pues ¿quién gana? Su propia vida. Al asalariado, no es que no le importen las ovejas, es que le importa más su propia vida. Ve aquí la diferencia. La antípoda del pastor es el ladrón. Pero ojo, porque él está denunciando los que viven, y esto se está denunciando a finales del siglo I, los que viven su misión, su rol en la iglesia, simplemente como una función y no como una vocación. Eso es lo importante. Vocación o profesión. Bueno, el ideal sería que pudiéramos hacer de nuestra vocación la propia profesión. Como dicen por ahí, el que trabaja en lo que le gusta, pues nunca trabaja, ¿no? Porque no ve lo que hace como una carga, sino como algo en lo cual él mismo se realiza. Entonces, la antípoda del pastor, todo lo opuesto al pastor, ¿qué es? El ladrón. Pero ojo, porque el pastor viene para dar vida, pero cuando está el asalariado, lo opuesto a lo que ocurre cuando hay pastor, ocurre en cambio cuando hay uno que no lo hace por vocación. ¿Qué sucede cuando viene el ladrón? La fuga de las ovejas, la dispersión de las ovejas. ¿Qué pasa cuando hay un lobo y no está el pastor, sino el trabajador? Dice, abandona y huye. Y entonces llegamos a la misma situación, la dispersión, porque el asalariado no va en contra de las ovejas, pero no le importan
porque no son propias. La oveja propia, repite Jesús, aquí desvela esa paremia. Dice, yo soy el buen pastor. Ahora sí lo dice claramente. Y entonces, en un solo versículo viene el mutuo conocimiento. Cuando hay pertenencia, hay mutuo conocimiento. Yo no puedo pertenecerle a Cristo si no lo conozco. Jesús me conoce, pero si yo no conozco a Jesús, pues ¿cómo hago para pertenecerle? Y como incluso un modo para conocer a Jesús es a través de su mensaje, de su evangelio, de los evangelios. Este estudio que estamos haciendo nos acerca también a Jesús. Pero si se queda solo en la teoría y no en la práctica, pues no es un conocimiento real. Y vea, es que la relación que se forma entre Jesús y las ovejas es una relación análoga, similar a la que hay entre el Padre y el Hijo. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, dice Jesús, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Mire qué bonito, que la misma relación que hay entre el Padre y Jesús es la relación que hay entre Jesús y nosotros. Los cuatro evangelios nos narran la dificultad que hubo para aceptar personas que no fuesen judías, que no hubiesen sido judías en el mundo de la iglesia. Pero el mismo Jesús denuncia, o más bien el Evangelio de Juan denuncia, que el judaísmo no lo es todo, que hay personas que tenían un sentido de pertenencia con Jesús, pero un sentido de pertenencia, como veíamos anteriormente, étnico, cultural, de sangre, nacido según la carne, nacido según la sangre. Pero eso no es lo más importante para Jesús. No es la pertenencia de paisanos, es la pertenencia, como la he querido llamar aquí, íntegra y total. Y por eso aquí dice, ¿se acuerdan? Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Vino a los propios y los propios no la recibieron. Los propios según la carne, pero a los que lo recibieron, es decir, a los propios de manera íntegra y total, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí por eso esto va de la mano con lo que encontramos en el capítulo 10. Tengo otras ovejas que no son de este redil, de este corral, o sea, con las cuales no hay una pertenencia étnica, cultural, lingüística, con los cuales no hay esa pertenencia de tribu. A ellas también las debo guiar. Son los que aparentemente son extraños según los parámetros humanos, pero pertenecientes íntegra y totalmente según los parámetros de Jesús. Entonces, no importa que no haya pertenencia cultural, lingüística, bueno, geográfica. Lo que importa y lo que da la pertenencia es la escucha de la voz de Jesús. La escucha de la voz de Jesús. Ellas escucharán mi voz. Y en este mundo donde se considera al otro como un enemigo, Jesús considera a los otros rediles. O sea, los rediles son cada cultura, dignos. Cada redil es digno. No importa de qué redil vengo yo, lo que importa es que yo pueda escuchar la voz del pastor. Y en este mundo, con tanta guerra, con tanta violencia, con tanto sentido de ladrón, sentido de asalariado, ¿cuál es el sentido del asalariado según el evangelio, según este texto? Ojo, porque Jesús, repito, no está hablando contra los empleados, es el que está únicamente pensando en sí mismo. Hay que pensar en el bienestar y en la vida, pero si yo pienso en sí mismo, pues yo no construyo iglesia.
estoy destruyendo la comunidad, estoy provocando la fuga de las ovejas. Cuando viene el peligro, cuando viene la crisis, cuando viene el lobo, cuando viene la rapiña, cuando hay escucha auténtica causada por la pertenencia a la voz de Jesús, dice, ahí sí que habrá un solo rebaño y un solo pastor. La clave de la unidad de la iglesia, escuchar la voz del Señor. Y aquí vemos que hay argumentos teológicos, religiosos, para la unidad, para trabajar en pro del beneficio y del bienestar del, eh, del rebaño. Hace unos pocos días, el Papa León hacía un encuentro de oración donde incluso invitaba a muchos rediles, ¿cierto? Ahí uno veía representantes de varias religiones, de corte hinduista, de corte budista, de corte cristiano, de corte judío, de corte musulmán, de corte animista, porque es que quien se dice líder religioso, quien se dice líder de una comunidad de fe, así no sea cristiana, pues debe estar buscando el bienestar de sus fieles. Esa es la medida para probar la autenticidad de cualquier expresión religiosa, incluso dentro del seno de la Iglesia Católica. Si nosotros vemos pseudoespiritualidades que no buscan el bienestar, la alegría, el sentido de pertenencia, el bienestar de las ovejas, eso huyamos de ahí, porque es un peligro y no hay el auténtico pastoreo. Además de este capítulo 10, también tenemos ya en la segunda parte del Evangelio la alusión a esta pertenencia íntegra y total después del libro de los signos, ahora en el libro de la gloria. Bueno, bajaron la mano. Leamos quién nos lee, quién levanta la manito para leer Juan 13:1. Juan Adolfo Mata. Adelante, Juan Adolfo. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los propios que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bueno, aquí si ustedes se fijan, sus Biblias no dicen eso. Me tomé la libertad de hacer una traducción literal de la palabra que en sus Biblias dice habiendo amado a los suyos, ¿no? Pero aquí pues puse la palabra textual, a los propios, con los cuales hay un sentido de pertenencia íntegra y total. Y vean la consecuencia de la pertenencia, el amor. Jesús ama a los propios. Y va a decir continuamente, después en el capítulo 17, cuando Jesús hace la oración por ellos, o sea, por nosotros, no pido que ellos están en el mundo, no pido que los saques del mundo, sino que los preserves. Habiendo amado a los propios que estaban en el mundo. Aquí enseguida viene el signo del lavatorio de los pies que nosotros recordamos cada jueves santo, donde nos dice cuál es la relación, cómo manifiesta Jesús, qué hace Jesús por los que considera propios. Al que usted considera propio, le sirve, sin ser esclavo. Ojo, usted no es esclavo de su propio, pero a usted a su propio lo sirve con amor. Eso es lo que hace Jesús con sus discípulos. Los considera propios y les lava los pies. Y no cobra.
O ustedes, mamás, ¿cuánto le cobran a sus hijos por cada cambiada de pañal, cierto? Eh, Eso no se hace. ¿Quién le cambia el pañal a alguien? Normalmente el papá, la mamá, o ya en la ancianidad, de pronto al contrario, porque hay cariño y porque hay amor. Y se superan todas las, no sé, parámetros hasta uno era de repulsión. Y dicen, ay, tan lindo el bebé, y pues si lo ve alguien que no sea la mamá o el papá, pues no le parece tan lindo cuando necesita cambio de pañal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un servicio que se presta con amor. ¿Por qué la mamá le cambia eh, eh, los pañales a su hijo y lo limpia y le echa talquito y le da un beso en la nalga? Porque es su propio. Ese es Jesús con nosotros, habiendo amado a los propios. Es que es lógico, a los extraños no se les ama, a los extraños se les agrede. Por eso el afán de los poderosos del mundo, los que no son capaces de convencer a otro de los propios argumentos, pues los atacan, los hieren, los eliminan. Los psicólogos nos recuerdan que las personas más brutas son las más agresivas. ¿Por qué? Una persona inteligente trata de convencer al otro de mi pensamiento, le da argumentos por allí. El que es violento y confía solo en el poder de las armas, el poder militar, el poder de la prepotencia, pues está demostrando es su propia debilidad. Y entonces considera al otro como un enemigo al cual hay que agredir. Jesús considera al otro como un propio, como una oveja por parte de su pastor. Y por eso es que él dice, el pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque son propias. Usted no da la vida por un extraño. Si a usted su hijo le devuelve el pan, dice, uy, esto sabe a feo, se preocupa y busca un pan más rico, más bonito, más extraordinario, más sabroso, porque no quiere ofender, porque quiere servir a su hijo o a su hija. Pero a un extraño, usted no le importa si tiene hambre, si tiene sed, si tiene frío, porque a los extraños son enemigos. Los propios son dignos de amor. Y esa es la belleza que nos transmite el Evangelio y de modo particular el Evangelio de Juan. Leamos también, bueno, y termina diciendo, es que cuando hay amor dice, los amó hasta el extremo. De manera que, ojo, la muerte de Cristo en la cruz no es como un accidente, como un apéndice de la vida de Jesús. Hace parte del misterio y de la misión que el Padre le ha encomendado, amar. Repito, ¿quién es capaz de amar hasta al extremo? Todo ser humano. ¿Pero a quién? Al propio. ¿Al extraño no? De ahí, ¿cómo hacemos? Que es una pregunta, ojalá. ¿Cómo hacemos para convertir a nuestros propios según la carne en propios de verdad? Porque nosotros tenemos muchos propios según la carne, según el mundo. Personas con los que en la iglesia nos sentamos ahí en la misma banca y les decimos hermanos, pero ¿somos capaces de amar hasta el extremo como se ama a un hijo? Bueno, leamos ahora sí Juan capítulo 15, versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo propio. Pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Miren, en los patios más terribles de las cárceles más inhóspitas de Colombia y del mundo, también hay asesinos reales que de pronto han asesinado con sevicia,
pero de pronto el domingo, el día de la visita, son capaces de dar un beso, de dar una caricia sincera a su hijo, a su hija, a su esposo o a su esposa, porque también hay asesinas, ¿cierto? El mundo ama lo propio. Un asesino ama lo propio. Un ladrón ama lo propio. Mientras que Jesús lo que propone es no amar lo propio, porque pues es que eso es, no hay una ley para eso, no hay necesidad. Mamá, usted tiene que amar a su hijo. No, porque es propio. Jesús lo que quiere es que a cada ser humano lo consideremos propio. Así se llegará al amor, porque el mundo ama lo propio, lo dice Jesús. Y entonces, o sea, incluso en el mundo político, los seguidores acérrimos de la opción alfa, pues aman a la opción alfa. Y los seguidores de la opción Z, pues aman la opción Z y entre ellos se ayudan, se fortalecen, pero hay de que, entonces, los de la A, todo A y el enemigo es el Z, por nombrar así mm, partidos políticos muy conocidos. Vea, eso es lo que le falta a Colombia. Hoy en Colombia estamos llevando a que el mundo ame lo propio. Es decir, cada uno es capaz de amar, pero a su propio círculo. Y el otro círculo, el que es triángulo, entonces es enemigo. Eso es lo que causa la guerra, el odio en el mundo. La clave para la paz es el evangelio. El aporte del mundo cristiano a la guerra, a la indiferencia, a la injusticia en el mundo es el evangelio. Es poner en práctica el evangelio para que no se ame únicamente a lo propio. Sí, ese no es el reto. El reto es convertir al otro en propio, tratar al otro como propio. Y por eso quienes todavía están en la lógica de amar únicamente a los de su grupo, pues van a tener por enemigos a quienes sigan a Jesús. Por eso Jesús dice esto, por eso los odia el mundo. Ahí hagamos cada uno el examen para ver, ¿hay algún grupo político, religioso, social, dentro o fuera de la parroquia, del edificio, del conjunto, que consideremos digno de no ser amado? Ahí está. Somos del mundo mientras consideremos al otro ser humano, no como el prójimo, sino como el extraño. Por eso, la novedad de Jesús no es el mandamiento amar al prójimo como a sí mismo, que es amar a lo propio. Eso está desde el Antiguo Testamento y eso pasa, repito, en cada cultura. La propuesta de Jesús es amar hasta el extremo, considerar propios a los discípulos, como el pastor a las ovejas. Y para finalizar, ir finalizando esta cuestión de la pertenencia, un texto que ya habíamos estudiado en otra oportunidad, otro martes. Eh, Habíamos visto aquí respecto a la pertenencia, pero aquí lo vamos a ver desde este punto de vista. Y es que es posible. ¿Por qué nosotros leemos este texto el día más solemne de todo el año? En el Triduo Pascual, el Viernes Santo, leemos este texto. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Patricia. Adelante, Patricia.
Encienda su micrófono. Junto a la cruz de Jesús, ¿se escucha? Sí, Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como propia. muy bien. Y ahí les pongo cómo se dice en griego, que habíamos visto hace 8 días, ¿no? La idiosincrasia. Eista idia, en lo propio, la recibió en lo propio. Ahí está precisamente el ejemplo de que lo que decía Jesús es posible. Este discípulo, el discípulo amado, según la carne, no tenía nada que ver con la madre de Jesús. ¿Quién? ¿Quién en el mundo o con quién en el mundo nosotros tenemos el mayor índice de pertenencia? Lo decíamos, con la mamá. Por eso aquí se menciona a la mamá de Jesús, a la madre de Jesús, que aparece muy pocas veces en el Evangelio, pero en partes estratégicas. A la primera vez Jesús se declaró que su madre no era propia. ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Diciéndole a la madre, dice, pues la madre le decía, mijito, yo lo llevé, por si no se acuerda, eso fueron 9 meses en el seno. Y además yo lo di a luz. ¿Qué más sentido de pertenencia? No, esa no es la pertenencia. Y cuando decimos de María, el título más grande de María es discípula de Jesús. Es la primera discípula de Jesús. Es madre, pero es madre el título que ella dignifica esa maternidad porque es la pertenencia auténtica y total, no solo con la carne de Jesús, sino con la propuesta de Jesús, que es el Evangelio. Entonces, lo que tenemos aquí delante que nos leyó Patricia es precisamente el ejemplo de que alguien que no le pertenece a Jesús puede integrar a otro como propio. Este es el milagro de Jesús. Este es el milagro de la cruz. Por eso comienza diciendo el Evangelio eso, junto a la cruz. ¿Quiénes están junto a la cruz? La muerte de Cristo, su madre, la hermana de su madre, y dice, ve también al discípulo a quien amaba. El discípulo aquí es capaz de amar a alguien que hasta entonces era extraña. Entonces vea que la orden, repito, el mandamiento de Jesús no es amar al prójimo. Esa no es la novedad de Jesús. Eso ya estaba. Es recibir al otro como propio. Cuando yo recibo al otro como propio, ya no lo agredo, ya no hablo mal de él, ya no busco su mal a sus a sus espaldas. Cuando yo considero a otro propio, busco su vida, busco su bienestar, busco su salvación, busco que esté bien. Eso es. Incluso aquí esto se vive en todos los niveles. Hay un momento en las relaciones de pareja en que usted comenzó a considerar a ese otro como propio, como su mujer, como su marido, o en las relaciones eh, también de comunidad, ya que aquí están las hermanas Clarisas que nos acompañan precisamente.
Cuando usted a otra mujer que tiene otro apellido, no solamente le dice hermana, sino que la considera su hermana. Y esa es la vivencia de quienes tienen también la gracia de vivir la vida religiosa en comunidad. Considerar al otro como propio. Y este es el paradigma. Esta es la llamada que nos hace Jesús. Constantemente Jesús nos está poniendo a cada persona, nos está diciendo, ahí tienes a tu madre, para que tengamos la posibilidad de llegar a amar hasta el extremo a alguien a quien recibimos como propio y no como extraño. Como culmen de esta situación, voy a repetir algunos textos que ya hemos estudiado en otros momentos de estos encuentros marcianos, ¿verdad? Se dice así, de los martes. Precisamente, algunos sí, algunos no, pero nos habla del fruto. Recordemos estos textos bueno, el capítulo 12 es precisamente el amor. Aquí estamos hablando en sentido metafórico. Capítulo 12, versículo 24. Alguien que lo lea. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. La importancia es que cuando Jesús ama y dice, yo doy la vida, ese es el fruto, da fruto. Y pone como ejemplo el grano de trigo que cae en tierra, muere y da fruto. La vida solo llega a través de la muerte de Cristo, que es el acto más sublime de amor, dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y ese es el fruto. Ese es el fruto, la vida, que es el fruto de todo el texto. Y estos otros versículos que ya habíamos leído cuando leímos todo el inicio del capítulo 15, precisamente lo habíamos visto desde otro punto de vista, pero aquí quiero que los retomemos y después ahí quedan para que ustedes lo estudien y lo profundicen desde el punto de vista de dar fruto. Alguien que nos lea los versículos que están en pantalla, versículo 2, 4 y 5. Blanca. Dos, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. 4. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Bueno, muchas gracias. Y precisamente ahí vemos que ¿quién es ese que da fruto? Estamos en el capítulo 15. En el capítulo 19 vemos el ejemplo del que da fruto. ¿Cuál es el fruto? Poder llegar a considerar al otro como perteneciente a mí. Es el discípulo amado cuando es capaz de recibir al otro, en este caso, a la Madre de Jesús, como propio. Y vea que el lenguaje a veces cambia, pero en el fondo hay muchas cosas semejantes con los evangelios sinópticos. Cuando en los sinópticos dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es lo que afirma el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. O sea, el que no da fruto,
le quitan las posibilidades de dar fruto. Pero el que da fruto, el que comienza a aceptar al otro, no como extraño, no como hostil, no como enemigo, sino que lo acepta como hermano, como perteneciente, como propio, pues cada vez lo hace con mayor profundidad. El que ve a los otros únicamente como el ladrón ve a las ovejas, a ver si les puede sacar lana, carne, leche, a ver qué puedo sacar del otro, pues cada vez va a ser más avaro, más enemigo, más hostil hacia sus semejantes. El que briega a hacer de sus semejantes sus propios, cada vez los va recibiendo con mayor alegría, con mayor entusiasmo. Por eso ustedes ven que la generosidad de las personas no tiene que ver, no sé, con el estrato, con el número de ceros de la cuenta, tiene que ver con ese corazón dispuesto a acoger a los demás. Y quien tiene la posibilidad de amar a alguien, cada vez es capaz de amar más, de ampliar ese amor, como hizo el discípulo amado. Y los últimos dos textos que quería compartir con ustedes en esta noche, recordando que el fruto es la vida. Leamos 15:8. Ana. La gloria de mi Padre está en que deis muchos frutos y seáis mis discípulos. Bueno, y de una vez el otro también, Ana. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y des fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Recordemos, cuando Jesús dijo allá al final del capítulo 12, Padre, glorifica tu nombre. Ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré, la respuesta del Padre. ¿Qué es glorificar al Padre? Es reconocer su majestad, reconocer su grandeza, aceptar, cumplir su voluntad. Y dice, ¿cómo se glorifica? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo se glorifica al Padre según el lenguaje joánico? En dar fruto de vida, es decir, tener actitud de pertenencia con los demás, no actuar con los demás como lobos, como ladrones, como asalariados, sino como alguien de quien sí se interesa de ellos, como el pastor que sí le importan las ovejas, que vayan y den fruto. Eso es ser discípulo de Jesús, porque es seguir al maestro. ¿Y el maestro qué hace? Yo doy mi vida. Yo después de haberlos amado, los amo hasta el extremo. ¿Quién es discípulo de Jesús? El que ama hasta el extremo. ¿Y cómo hago yo para amar hasta el extremo? Considerando al otro como mi propio. Y por eso aquí viene también este último versículo que nos recuerda el capítulo 10. El pastor a cada uno lo llama por el nombre, a cada oveja la llama por el nombre, los conoce. Y ese conocimiento y esa confianza es la que Jesús tiene en sus discípulos. Incluso en Pedro, que lo habría de negar, dice, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Y les tengo una misión en medio de su incredulidad, en medio de su incertidumbre, en medio de su incapacidad de considerar al otro como mi propio, que vayan y den fruto, que vayan y consideren al otro como su hermano. De manera que ese fruto, que esa vida permanezca. Recordemos el Salmo 2, el Salmo 1, perdón. Feliz el hombre que camina en la ley del Señor. Será como un árbol plantado al lado de una sequía, uno que permanece. El fruto
de quien cumple la voluntad de Dios. La vida y la existencia de quien sigue a Jesús permanece. Y ahí está un poco también la eficacia de la oración. La eficacia de la oración es fruto de la pertenencia. Si no hay pertenencia, pues tampoco hay oración, porque uno no habla con desconocidos. Recordemos que a eso nos enseñaron nuestros papás, ¿cierto? No hable con desconocidos. Y a veces el desconocido puede ser Dios. El fruto de la pertenencia es la comunicación con Él. Cuando se rompe la pertenencia, cuando no hay pertenencia, pues no hay comunicación, no hay oración y no valen ayunos, penitencias, lamentaciones. En este mundo y a veces en el contexto eclesial hay personas que incluso hacen cosas que podrían ser hasta bonitas, como penitencias y ayunos y ofrendas, pero no se preocupan de pertenecerle realmente a Jesús y consideran, uy, ese no, esos, el fariseo, ¿cierto? Y dice, uy, gracias Dios mío que no soy como ese publicano, yo sí ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo y yo sí vengo a misa y rezo el rosario, menos mal que yo no pertenezco al grupito ese de allá que no rezan tan bonito como rezo yo. Entonces, pues que el Señor nos conceda la gracia de perseverar en nuestra permanencia con Él, que crezca nuestra pertenencia a Él y a los hermanos, y que así nuestro fruto de grandes alegrías traiga paz, traiga justicia a esa sociedad y a ese mundo donde Dios ha querido que estemos nosotros. Muchas gracias y dejamos el espacio para la interacción. Padre, de verdad, muchísimas gracias por estas bellas enseñanzas, por esta enseñanza de hoy que siento yo que nos permite como cerrar por completo el itinerario que hemos venido trabajando y concretar lo que iniciamos ya hace 2 meses, gracias a Dios, cuando su merced nos esbozaba y nos decía, vamos a hablar de estos 3 elementos y bueno, es muy bonito ver cómo este camino con el Evangelio nos permite llegar a esas concreciones y esas invitaciones. Gracias de verdad por su sabiduría. Quienes tengan de pronto alguna pregunta, algún comentario, alguna claridad, que podamos levantar la mano para poder aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, de pronto alguna aclaración que queramos pedirle al Padre Wilton en este momento sobre esta profunda enseñanza que hemos recibido sobre el Evangelio de Juan. Estamos listos ya para los evangelios de la Pascua del próximo año. Muy bien. Por ahí veo Esperanza, creo que está haciendo así. Ah, Esperanza, sí, señora. Ay, gracias, padre. No, padre, cuando dice, cuando está en la Biblia un solo rebaño y un solo pastor, ¿será que se refiere ya a la parucía? No necesariamente. Yo considero que ahí está hablando, porque estamos a finales del siglo I, ya había mucho peligro de división dentro de esa iglesia naciente. La iglesia naciente fue convencida, pero también fue frágil y había mucha división, sobre todo algunos estudiosos afirman que había entre unos que tenían cierta espiritualidad dentro de la comunidad joánica al estilo de Pedro, ¿cierto? Y que se oponían a ello los que vivían el cristianismo al estilo del discípulo amado. Y como ese contraste entre Pedro y el discípulo amado ya había esos sesgos de división, además de las otras divisiones entre los cristianos que venían del mundo pagano y los cristianos que venían del mundo judío. Entonces, lo que el Evangelio quiere es la unidad. Esto se traduce en la unidad de la iglesia, más que una cuestión así futura de parucía, es algo tangible en este mundo, la unidad de la iglesia. Es el fuerte llamado que hace, que hace el Evangelio y que, vea, sigue siendo vigente hoy día. Gracias, padre. Perfecto.
Muchas gracias por la pregunta, Esperanza. No sé si Mari, que tiene el micrófono abierto, nos quieres decir algo, ¿no? ¿Así estás bien? Ah, bueno. Agradecida con el padre Wilton por sus enseñanzas. Ya he participado en varios encuentros con él y ha sido muy enriquecedor. Gracias, padre. María, usted Cumplió por las expectativas. Virgen Santísima. Gracias. Gracias, Con mucho Mari. gusto. Bueno, Gracias, de entonces, verdad. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. mi- mientras alguien se anima, también recordemos que el, el ángulo desde donde nos podemos aproximar también en este tiempo, desde hace ya varios años, 3 años tal vez, estamos hablando de sinodalidad. Y es que cuando leemos el texto del capítulo 10 de Juan, nos dice, Cristo camina, bueno, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Ese caminar, ese seguimiento, no es un seguimiento individual, tampoco es un sentimiento masivo como una manada de vacas, ¿cierto? Es un seguimiento donde cada uno conserva su individualidad, pero donde va caminando junto a los otros que son propios. Ojo, la sinodalidad no es simplemente caminar, ir a una peregrinación. Este año de la esperanza, todavía nos quedan 2 mesecitos para hacer peregrinaciones, pero a veces uno va caminando por ahí con otro y hasta lo pisa, lo empuja y lo codea. Eso no es sinodalidad. La sinodalidad es caminar junto a alguien que yo considero mi propio y somos propios en Jesús. Bueno, a ver si con esto alguien se anima por ahí a interactuar. Muchas gracias, padre. Qué interesante y qué valioso esa claridad. Caminamos juntos con ese sentimiento de pertenencia que es tan importante, no solo como un aglomerado más. Alexandra, ¿nos quieres compartir algo? Sí, quería agradecerle al padre Wilton todos los desafíos que a través de lo ha puesto Cristo en mi corazón. Particularmente, digamos que me ha llamado mucho la atención el tema de si el otro que Dios ha regalado realmente para mí es mi propio. Y hablo pues de la gente que camina conmigo en la parroquia, en la pequeña comunidad, en el trabajo. Creo que es la que me llevó a este caminar con el Evangelio de Juan. Es realmente como que en este jubileo volver la mirada, o sea, una mirada que deje de verse, que deje de verme a mí misma y vaya a la búsqueda del propio, que hay tantos propios que Dios me ha dado y quizá pues estoy como la salariada que solo miro mi vida y no al propio. Entonces, gracias por este desafío, Padre. Gracias, Alexandra, por sus palabras. Y es que eso es lo que significa el cambio de paradigma que propone Jesús. Es todo lo contrario de lo que es la naturaleza, incluso la física, ¿no? Donde si vemos desde la física nuclear, los electrones allá van revoloteando, buscando el interno, el núcleo del átomo, los planetas en torno al Sol, a las estrellas, bueno, y lo que propone Jesús es no buscar hacia adentro, sino volcarnos hacia afuera, volcarnos hacia el otro y que el otro llegue a ser el propio. Eso ya después cuando habrá la oportunidad podemos verlo también desde el Evangelio de Mateo y ya los invito a que lean el capítulo 18 por allá para que se desintoxiquen de Juan. Y es precisamente también él va diciendo, el más pequeño es el que yo tengo que considerar hermano. Y es la propuesta de Jesús. Cada uno de los evangelios nos lo dice de distinta manera, pero Jesús nos da ejemplo haciéndolo él mismo. O creo que ya había citado en el Evangelio de Lucas cuando Jesús da ejemplo de eso y se convierte en abogado de sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
No los consideró dignos de la horca, sino dignos de la misericordia de Dios, porque él fue capaz, o sea, nada, que bueno, así aquí hay alguno, pero no creo, pero solo Jesús ha sido capaz de considerar a cada ser humano como su propio. Y cuando Él da la vida por todos, da la vida por todos, también por Judas, también por Pedro que lo negó, también por los que lo clavaron en la cruz y los que lo condenaron, porque Él considera cada ser humano capaz de amar. Y el amor de Jesús es el que transforma a cada humano y lo hace digno, lo hace consciente de esa dignidad de hermano, de hijo de Dios. Gracias, Alexandra. Padre, muchas gracias. Que conste que aquí ya notamos que el siguiente era el del Evangelio de San Mateo y que vamos a ir haciendo la tarea de aquí hasta el siguiente. Pues bueno, de verdad, creo que solo palabras de gratitud por estas invitaciones, por la claridad que el Evangelio a través de su merced nos va regalando y bueno, le pedimos al Señor que siga haciendo camino aquí con nosotros. Quiero darle la palabra, si ya nadie más de pronto tiene algún comentario o intervención, quiero darle Yo la tengo palabra al una padre pregunta. eh, Juan Adolfo, ¿sí? Sí, sí, Lina. Juan, te escuchamos. Padre, pues, perdóneme lo que voy a decir, pero eh, digamos, o sea, o sea, en la razón yo entiendo lo que es ser propio o hacer propio, ¿sí? Pero en la práctica, padre, o sea, o sea, ¿cómo hace uno? Porque pues, o sea, uno no es ni monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni todas las personas, o sea, en la realidad, uno no a todas las personas quiere por igual, ¿sí? O a algunas personas le cuesta a uno, ¿sí? Le cuesta a uno por heridas, por, bueno, cualquier situación que se le haya presentado en la vida. Entonces, ¿cómo hacer padre para poder uno, digamos, amar a ese prójimo que a uno le cuesta, ¿sí? Para poderlo hacer propio. ¿Cómo uno, eh, sí, o sea, cómo hace uno para llenarse el amor de Dios para poder amar a ese prójimo? Porque es que, como le digo, hay personas que uno, por más que intente, le cuesta a uno poderlas amar. Bien, gracias, Juan Adolfo. Para eso les recomiendo el libro Siete llaves para amar a los enemigos, que no existe, ¿cierto? Sí existe por ahí, entonces si existe, pues acuérdense, siete píldoras para no sé qué. Eso no existe, no hay una fórmula para ello. Precisamente, aunque las buscamos esas fórmulas. Los libros más vendidos en las librerías por ahí son esos que dicen, vea, le tengo la fórmula, le tengo el secreto. Jesús lo que dice es, el que da fruto, pues sigue dando fruto. Al que más, digamos, sí, de alguna manera, al que más se le da, más se le exige. Pero cuando dice, aquí nos puede iluminar en este sentido, el capítulo 15 versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, pero aquí viene la clave. Todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces, eh, ¿cuál es la tarea? Comenzar por considerar propios a los que son propios según la carne. Entonces, pues una persona que es capaz de mantener buenas relaciones con las personas que están cercanas por motivos de sangre, por motivos de convivencia, por motivos de vecindad, pues va trabajando en este asunto. Un mal vecino, ¿cierto? Pues ya
tiene que trabajar. O sea, primero vuélvase buen vecino, después piense en ir a ayudar a los niños de África, ¿cierto? Pero, es decir, hay que comenzar por un fruto pequeño, puede ser, eso sí nos dicen. Una maratón de 40 kilómetros comienza por el primer paso. Eh, Jesús nos amó hasta el extremo porque Él también comenzó con un primer paso. Fue consciente del amor de Dios. Si yo no me siento amado por Dios, yo soy incapaz de amar. Y yo puedo comenzar reconociendo que ese amor que puedo tener por alguien, lo logro porque es extensión, porque es gracia, porque es amor de Dios que llega al otro a través de mí. Porque es que el amor de Dios no es mágico, no es una fuerza ya que llega a alguien, dicen, no, es una realidad concreta. Dios ama a través de sus hijos que aman. Dios nos ama a nosotros a través de su Hijo amado y a través de tantos hijos que siguen amando. Y no se trata de volverse el mejor amigo de todos los que hacen el mal, ¿sí? Porque nos pueden acusar de concierto para delinquir o cosas de esas. Pero sí comenzar con pequeños frutos que se van transformando. Porque el que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Y el que no da fruto, el que no es, repito, ni buen vecino, pues jamás va a poder dar frutos de pertenencia, muestras de solidaridad. Es lo que los sinópticos nos describen cuando Jesús dice, vio a la muchedumbre y sintió compasión. Porque, no sé, porque llevaban 3 días sin comer, o porque eran como ovejas que no tienen pastor, etcétera. Entonces, es eso, ser capaces de misericordia. Y eso es algo que se logra. Hace ya que como 10 añitos que tuvimos el jubileo de la misericordia y toda la iglesia. ¿Y será que sí somos más misericordiosos? Porque a veces somos como esa llamarada que sí, uno le echa gasolina al fuego y se enciende y después se apaga rápidamente. Es eso, aprovechemos los momentos de entusiasmo, los momentos de jubileo para entrenarnos en esta capacidad que nos pide Jesús. Cuando hacemos una peregrinación, eso es un entrenamiento, que así como yo camino unos metros o unos kilómetros para ir a una iglesia, es que me estoy entrenando para caminar también a servir a quien lo necesita, a un pobre, a un enfermo, a un necesitado, a una persona sola. Gracias, Juan Adolfo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Juan Adolfo. Entonces, pues bueno, vamos a darle la palabra al padre Gerson ya para ir finalizando este espacio, este itinerario que hemos vivido con todos los sentimientos de gratitud, las claridades, esas inquietudes que el Señor también suscita en nuestro corazón y la esperanza de poder reencontrarnos y seguir aprendiendo de mano del padre Wilton. De verdad, muchas gracias, padre Gerson. Estamos en tus manos. Para finalizar, de verdad, de todo corazón, Padre Wilton, muchas gracias por estar acá y esperamos que sigamos cultivando nuestra amistad para que podamos seguir compartiendo de su sapiencia, de su sabiduría y de su espiritualidad. Un agradecimiento muy especial a todos los que han dedicado con fidelidad, con amor, con entereza, este tiempo de las noches, este tiempo de 7 a 8:30. Gracias por todas sus intervenciones, gracias por todo su interés mostrado, gracias por los que están ahí preguntando por las grabaciones. Eso quiere decir que tenemos el deseo de seguir profundizando, tenemos el deseo de seguir realmente amando a Dios nuestro Señor, siendo sus propios y haciendo que los demás también sean nuestros propios a ejemplo de Jesús. Para finalizar, invitarles a orar al mejor estilo joáneo, ¿cierto? Entonces voy a leer una pequeña parte de la oración sacerdotal de Jesús. Nos encomendamos a Dios, le pedimos que nos siga
enamorando el alma y el corazón, y así damos por terminado nuestro ciclo de este año de animación bíblica de la evangelización. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Así habló Jesús. Después, levantando la vista al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres, para que dé vida eterna a cuantos le has confiado. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro, para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Gloria a ti, Señor Señor. Jesús. Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por permitirnos acercarnos a tu amor. Te pedimos que nos hagas tus propios. Te pedimos que hagamos a todos los que pones en nuestro camino nuestros propios, para que perteneciéndote a ti, Señor Jesús, podamos pertenecer al Padre y al Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Ahora y siempre, por los siglos de los Por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. No se desconecten del WhatsApp. Quedó el grupo ahí. No se muevan de ahí, no se salgan, que ahí seguiremos enviando mucha información y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Chao, Amén. chao. Gracias a Muchas todos, gracias. Padre, muchas Padre gracias. Gerson. Dios lo Muchas, bendiga. Mil muchas gracias. gracias, Padre Wilton. Muchas Muchas gracias, Dios les gracias, Feliz bendiga, Liz. noche feliz para noche. Dios me todos. los bendiga. Una feliz noche Descansen. para todos. Que Gracias. descansen. Padre Wilton, Gracias. muchas gracias. Gracias, Padre.